Hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien en sus hogares junto a cada ser querido. Acá les habla el profesor Manuel González, quien les va a presentar una nueva cápsula o video de la clase de matemáticas para todos los niños de los terceros básicos. Y seguiremos viendo en esta oportunidad el perímetro. Nuestro objetivo para la clase o cápsula del día de hoy es el siguiente: calcular el perímetro de diversas figuras. ¿Qué haremos en este video? Paso número 1. Vamos a recordar qué es el perímetro y cómo se calcula. Paso número 2. Vamos a calcular el perímetro de diferentes figuras. Y paso número 3 y final, vamos a practicar el cálculo de perímetros. Primero, tenemos que recordar qué es el perímetro. El perímetro, como usted bien lo está recordando en este momento, el perímetro de una figura es la longitud de su contorno, ¿cierto? Y que para calcular este perímetro nosotros teníamos que sumar las medidas de todos sus lados. Por ejemplo, acá tenemos una cancha de fútbol, que también lo vimos en el video anterior. Y el perímetro es la longitud de su contorno, o sea, la medida de su contorno. A continuación está apareciendo con color rojo. Todo ese borde, todo ese contorno se llama perímetro. Entonces, ¿cómo calculábamos el perímetro? Exacto. El perímetro lo calculábamos sumando la medida de todos sus lados. Por ejemplo, acá tenemos una figura. En esta figura, cada uno de sus lados tiene una medida y nosotros tenemos que exactamente sumar todos esos lados y esas medidas que están en ese contorno. Por ejemplo, 10 más 15 más 5 más 5 y más 5. Y si sumamos todo eso, nos va a dar el perímetro de esa figura. Y el perímetro de esa figura es el siguiente: 50 centímetros. Veamos ahora si todo lo que hemos visto en clases en el video anterior nos ha quedado grabado en nuestras cabecitas. Ahí, por ejemplo, tenemos una figura, que es una casa, en donde cada uno de sus contornos tiene una medida. Y ahí aparecen las alternativas sobre el perímetro total que tiene esa figura. Vamos con otro ejemplo. Debes ir calculando. Acá tenemos otra figura, una figura irregular, súper bien. ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados y medidas distintas. Y también nos aparecen las alternativas, que son 4, en donde solamente una de ellas es correcta. Vamos con la casa. Si sumamos todos los lados de esa figura, ¿cuál es la respuesta correcta? Exacto, súper bien. Es la alternativa B, con 13 centímetros. Luego, si sumáramos todos los lados de la figura que está abajo, que es una figura irregular, ¿cuál sería la alternativa correcta? Súper bien, 76 metros, porque al sumar todos los lados, todos los bordes de esa figura, nos da 76 metros. Ahora aprendamos a calcular perímetro de una manera diferente, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es lo siguiente, y aquí es necesario que usted coloque mucha atención a este video. Primero, vamos a calcular con los datos dados en las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Son las siguientes. Cada cuadrado mide 2 centímetros. ¿Qué quiere decir esto?
que desde ahí a acá mide 2 centímetros, que desde ahí a acá mide 2 centímetros, que de aquí a allá mide 2 centímetros, que de aquí a allá mide 2 centímetros. O sea, cada cuadrado mide 2 centímetros. Ahora hay una pregunta y dice lo siguiente. ¿Cuánto mide el perímetro de la siguiente figura? A continuación va a ir apareciendo una figura. Y ahí se está formando la figura. Ahora nos preguntan, ¿cuánto mide el perímetro de la siguiente figura? Y podemos darnos cuenta que no están las medidas. Pero acá arriba nos dice, exacto, que cada cuadrado mide ¿cuánto? 2 centímetros. Súper bien. O sea, cada cuadrado, como están ahí en las flechas, mide 2 centímetros. La pregunta, ¿cuánto mide entonces el perímetro de esa figura? Exacto, tenemos que ir contando. Aquí, de ahí a acá, mide 2 centímetros. De aquí a allá mide 2 centímetros. Entonces, en total acá mide 4. Como este de abajo es igual, también mide 4. Súper bien. El de acá al lado es 2 más 2 y más 2. Eso nos daría 6. Exacto. Y como este lado es igual a este, también mide 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Exactamente. Sumar todos sus lados. 4 más 6 más 4 más 6 nos da un perímetro total de 20 centímetros. ¿Difícil? Sigamos practicando. Sigamos con otros ejemplos, muchachos. Acá nos dice, la medida de cada cuadrado es de exactamente 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí a acá, esto mide 3 metros. De aquí a acá mide 3 metros. Ya sea de manera horizontal o vertical, el cuadrado mide 3 metros. 3 metros, de aquí a acá 3 metros, 3 metros, 3 metros. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué perímetro tiene la siguiente figura? Tenemos que calcular. Y tenemos que colocar los datos. Ese mide 3 metros. Ese mide 9 metros. ¿Por qué mide 9 metros? Exacto, porque este mide 3. Este mide 3 y este mide 3. Y si sumamos el total de esos lados, me da 9. Lo mismo acá. 18, 3, 12, 3, nuevamente 3 y nuevamente 3. Y para calcular nosotros el perímetro de esa figura, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, sumar y sumamos 3 más 9 más 18 más 3 más 12 más 3 más 3 más 3 nos da el perímetro total de esa figura. Y el perímetro es exacto, 54 metros. Y ahora bien, muchachos, vamos a practicar. Acá nos entregan datos. Por ejemplo, cada cuadrado mide 2 centímetros. ¿Qué perímetro tiene la figura? Y ahí nos muestran la figura. Es importante que ocupes tu lápiz, una hoja para poder calcular el perímetro de estas figuras. Luego nos dice que cada cuadrado mide 1 centímetro. ¿Qué perímetro tiene la figura? Esa figura. Vamos chicos, con tiempo a calcular la primera figura en donde cada cuadrado mide 2 centímetros. Vamos. Tiempo. ¿Qué perímetro entonces tiene la primera figura en donde decía que cada cuadrado mide 2 centímetros? Exacto. Primero tenemos que sumar todos sus lados.
4 más 8 más 4 más 2 más 2 más 4 más 2 más 2 nos da un perímetro de 28 centímetros. Y en la segunda figura nos decía que cada cuadrado mide 1 centímetro. ¿Qué perímetro tiene la figura? Exacto, tenemos que sumar todos sus lados. 1 más 2 más 2 más 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 4 nos da un total de, exacto, 16 centímetros. El perímetro de esa figura que tienes como forma de silla es de 16 centímetros. Ahora, chicos, intentémoslo con resolución de problemas. Dice, observa y lee atentamente. Pedro quiere decorar con lana el contorno de la figura. Cada cuadrado mide 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros de lana necesita Pedro? Nos da el dato. Cada cuadrado mide, exacto, 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros de lana necesita Pedro? Y ahí está la figura. Y tenemos que contar, ¿cierto? Si acá cada cuadrado mide 5 centímetros, tenemos que contar 5, 10, 15, 20. Este lado tiene 20. 5, 10. Este lado tiene 10. 5, 10. Este lado también tiene 10. 5, 10. Este lado también tiene 10. 5, 10, 15. Esa parte de abajo tiene 15. Este tiene 5. Este también tiene 5. 5, 10. Este tiene 10. El de acá también tiene 10. También tiene 5. Entonces tenemos que sumar todos sus lados. Al sumar todos los lados que están ahí, nos va a dar un perímetro de 100 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuántos centímetros de lana necesita Pedro? La respuesta correcta es la siguiente. Pedro necesita 100 centímetros de lana para decorar la figura. Sigamos con otro ejemplo en resolución de problemas. Y dice lo siguiente. Elisa quiere medir el perímetro de su terreno. Si cada cuadrado mide 3 metros, ¿cuál es el perímetro o el terreno de Elisa? Tenemos que fijarnos que cada cuadrado mide 3 metros. Y ahí está la figura. Ese es el terreno de Elisa, en donde cada cuadrado, o sea, cada cuadrado mide 3 metros. Acá tenemos 3, 3, más 3, más 3, más 3, nos da, exacto, 12. Y como el de abajo es igual, también mide 12. Acá tengo 3 más 3 más 3, y exacto, me da 9. Y como este lado es igual, me da 9. Y para calcular, tengo que sumar todos sus lados. 12 más 9 más 12 más 9. El perímetro me daría 42 metros. Súper bien. Y la respuesta correcta sería el perímetro del terreno de Lisa es de 42 metros. Chicos, y esto ha sido todo sobre calcular el perímetro de las figuras. Recuerde que es importante, si no has entendido, puedes ver la cantidad necesaria de veces el video para que puedas comprender. Si aún así no puedes entender, solicita a tu profesor de asignatura que te explique el cómo calcular el perímetro de estas figuras. Para repasar lo aprendido, muchachos, te invito a resolver la página número 178 del texto grueso de matemática. Ahí en la imagen hay un ejemplo de lo que tú
tienes que resolver. Necesitas una regla y leer con mucha atención los problemas que están ahí. También recuerda enviar las fotos de tu trabajo a cada uno de tus profesores, a la profesora Gicliola del tercero C, a la profesora Lorena del tercero A y al profesor Manuel del tercero B. Y recuerda, estimado y querido estudiante, ustedes son los mejores. Ustedes son unas personas nobles y gentiles, y ante todo, son unas personas muy inteligentes. Muchas gracias, chicos, y los queremos mucho. Adiós.